Hola, hoy vamos a continuar con la octava píldora de amor. Desde la Fundación Factos les habla Mónica Patricia San Juan Forero. Bendecidos para bendecir. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente de un tema que es el cuidar la espiritualidad. Se hace necesario reconocer primero que el ser humano tiene tres dimensiones: el alma, el cuerpo y el espíritu. Ya hemos mencionado las anteriores, pero hoy quiero hacer un resalte frente al espíritu, porque aunque algunos desconozcan las grandes fuerzas que nos acompañan, no podemos evitar reconocer la existencia de que hay un ser superior. Cuando cultivamos el espíritu, nadie podrá dañarnos, aunque esas personas crean utilizarnos. El universo se encargará de colocar todo en su lugar. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces podemos darnos cuenta que Dios formó al hombre en espíritu, en alma y en cuerpo para que sean santificados por completo en todo su ser. En la versión Reina Valera podemos darnos cuenta que nos habla de que Dios formó pues Jehová al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Entonces recapitulemos: Dios crea el cuerpo, Dios sopla aliento de vida en el hombre, se crea el espíritu humano, el espíritu y el cuerpo reaccionan y el hombre es un alma viviente. El hombre es un alma que tiene espíritu y que está en un cuerpo. En consecuencia, el ser humano es primeramente alma, y por eso la Biblia habla muchas veces de la salvación de las almas. Adán fue llamado un alma viviente. Por lo tanto, vamos a ver que nuestro cuerpo y nuestro ser está compuesto del cuerpo, que es polvo de tierra, espíritu, que es aliento de vida, y el alma, que es el ser viviente como tal. Asimismo, podemos identificar que el espíritu es el que da la vida. Asimismo está en Santiago 2:26. Podemos retomar esta palabra de espíritu desde la palabra hebrea Hari, la cual significa vida en pluralidad, y se refiere no solamente a la vida física, sino también a la vida espiritual, a la vida eterna. Entonces podemos darnos cuenta que el que no conoce al Señor puede estar viviendo, respirando, pero esto no implica que esté participando de la vida eterna de Dios, la cual, según la palabra de Dios, es el crecimiento espiritual de la existencia de Dios, como así lo habla Juan 17:3. Entonces, cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, es cuando hemos nacido de nuevo y nuestro espíritu, caído por el pecado, es regenerado por el Espíritu Santo. En ese momento nuestro espíritu nace a una vida espiritual. Cuando uno se acerca a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados y confiesa a Jesús como Señor y Salvador, en ese instante el Espíritu Santo entra en la persona y levanta el espíritu caído de la persona, y de ese modo esta persona nace del Espíritu Santo, cumpliéndose la escritura que dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es donde lo encontramos en Juan 3:6. Entonces es a partir de ese momento cuando la persona tiene acceso a lo que es el mundo espiritual. La persona experimenta en su ser muchas sensaciones que antes no experimentaba por cuenta de que su espíritu estaba caído. Se conoce como espíritu caído al espíritu que no tiene poder de actuar y tomar control sobre el hombre. Es un espíritu que lanza ligeros destellos de su existencia, pero el alma, con todas sus funciones y con todo su poder, tapa esas funciones del espíritu. Entonces preguntarán:
Y entonces el alma, ¿qué es? Aunque en anteriores píldoras ya hemos hablado del alma, quiero especificar en este momento que el alma es un medio unificador del cuerpo con el espíritu. En el alma está la individualidad propia de cada persona, es decir, la personalidad, donde se demuestra entonces que es única. Mi alma es única de mí, por mi forma de ser. No hay dos almas iguales. Con ella entonces pensamos, que es la mente, sentimos, que son las emociones, y actuamos, que es la voluntad. Entonces podemos darnos cuenta que el espíritu y el alma no es lo mismo. Al hablar de división es que se trata de dos aspectos en la vida del hombre completamente diferentes. El cuerpo es la parte de nuestro ser que nos da conciencia de un mundo terrenal. El alma, al contener la individualidad, nos da la conciencia de nosotros, de uno mismo. Y el espíritu, que es el órgano creado por Dios para comunicarse con el ser humano, nos da conciencia de Dios. El alma tiene acceso al mundo terrenal a través del cuerpo y asimismo tiene acceso al mundo espiritual a través del espíritu. El espíritu recibe entonces la revelación de Dios y luego pasa al alma, a los pensamientos, a las emociones, a la voluntad del hombre. En la voluntad, el hombre elige obedecer lo que ha recibido del reino espiritual de Dios a través de su espíritu o hacer su propia voluntad y obedecer a los deseos del cuerpo con toda la influencia del mundo exterior. Si el alma decide no obedecer a Dios, entonces reprime al espíritu y prevalece el poder del alma con sus propios deseos, pensamientos, actitudes, callando lo que Dios le está revelando a través de su espíritu. Mientras que si decide obedecer a Dios, entonces el alma se sujeta voluntariamente a que el espíritu con su poder controle todo en su ser. Si se da el segundo caso, entonces la persona lleva una vida espiritual. Final propósito de Dios Padre es que entonces el espíritu es quien debe gobernar todo el ser, no el alma, no los pensamientos, no la voluntad, no mi ser, sino que sea el espíritu alimentado por el espíritu de Dios el que gobierne mi vida. Ahondando más entonces en lo que es el espíritu y vivir en la vida espiritual y cuidar ese mundo espiritual, el espíritu del hombre conoce lo más profundo del hombre. El espíritu del hombre conoce más que el alma o el cuerpo las cosas del hombre. Es en el espíritu donde nosotros tenemos un conocimiento, un saber, y no un saber mental, lógico, intelectual o racional, sino un saber espiritual. Es en mi espíritu donde el Espíritu Santo de Dios puede revelar las cosas más profundas de Dios. Según Génesis 1:26, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Puesto que es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Esto constituye una analogía de cómo Dios nos ha creado. Esto también se puede apreciar en el tabernáculo y en el templo, el atrio, el lugar santo y lugar santísimo. Es en nuestro espíritu donde recibimos al Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo recibimos en nosotros la certeza de que somos hijos de Dios, como lo dice Romanos 8:16. También se menciona al espíritu del mundo, el cual también puede ser alojado en el ser humano. Si éste no conoce a Dios, este espíritu del mundo es sin duda alguna un espíritu satánico. Unas funciones que tiene el espíritu en nuestra vida. El primero es conciencia. La conciencia del lugar donde actúa el Espíritu Santo. Como este último actúa y opera sobre el espíritu, podemos decir que la conciencia es una función del espíritu regenerado. La conciencia es el que nos permite reconocer que existe un Dios, conocer su voluntad, estar dispuestos a esa voluntad para gobernar a nuestras vidas. Es el que nos hace redarguir sobre el sentido de culpa delante de Dios cuando no hacemos las cosas como Él
nos las ha pedido y como las pide nuestro manual de vida en su palabra. Aquel proceso de pensamiento que distingue lo que se considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno y condenando lo malo, y así impulsándonos a hacer lo bueno y a evitar lo malo. Hay algo claro que debemos tener y es no confundir la conciencia que está en el mundo espiritual con la mente, que es el razonamiento lógico. Dios muestra a través de la conciencia, no a través de la razón. No es un conocimiento que es un producto de la experiencia o del aprendizaje. Este conocimiento viene de forma directa a través del Espíritu Santo y allí no interviene la mente ni el pensamiento. En este caso, la conciencia se caracteriza por un conocimiento espontáneo, directo, preciso de nuestro interior que nos hace saber lo bueno y lo malo. Es el lugar donde el Espíritu Santo redarguye de pecado. La característica de nuestro espíritu es la intuición. Sabemos las cosas de Dios en nuestro espíritu por medio de la intuición y luego nuestra mente nos ayuda a comprender lo que sabemos. La revelación viene primero al espíritu y luego lo comprendemos con la mente. La intuición es un órgano sensitivo del espíritu humano. Uno puede conocerse a sí mismo y saber cómo es uno por medio de su espíritu. A través del espíritu se puede conocer también los pensamientos. Finalmente, otra de las características del espíritu es la comunión. El espíritu fue creado para que podamos tener comunión con Dios. No nos comunicamos a través de las emociones, no nos comunicamos primero a través del cuerpo, sino y primeramente es a través del espíritu. La palabra comunión viene del griego koinonia y significa tener en común, koinos, compañerismo, comunión. Lo que denota es que es la búsqueda de la constante comunión, ser, como dijo el Señor Jesús, uno en el Padre y el Padre en uno. Entonces podemos reconocer lo que dice Juan 16:8, cuando nos es dicho que el Espíritu Santo viene para convencer a nuestro espíritu de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nos encontramos por acá en una lectura que me llamaba mucho la atención, donde debemos mirarnos hacia adentro. Siempre nos hemos dicho mirar hacia adentro y ver si nuestro espíritu no está adormitado, si realmente estamos intuyendo y viendo las diferentes características que tiene el espíritu en nuestras vidas. Dentro de esa es la intuición, la conciencia, ¿no? Entonces, y esa comunión. Entonces, porque si nuestro espíritu está avivado, entonces pues, no tendríamos que cumplir con este listado que voy a leer aquí. El Señor nos dice: me llamas Señor, pero no me obedeces. Y es que a través del espíritu obedecemos lo que el espíritu nos da a nuestro espíritu. Me llamas luz y no me ves. Me llamas el camino y no me sigues. Me llamas vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas amigo y en mí no confías. Me llamas rey y no me sirves. Me llamas bondadoso y no te acercas a mí. Me llamas maestro y no me preguntas. Me llamas la verdad y no me crees. Me llamas el amor y no te dejas amar. Me llamas médico y no me permites que te cuide, que te cure y te cuide. Me llamas puerta y te quedas afuera. Me llamas el todo y no tienes un espacio para mí. Me llamas el buen pastor y huyes de mí. Me llamas el único. Me llamas el único y vives como si no existiera. Me llamas Dios y no me amas ni me temes. No todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21.
Entonces alimentemos el espíritu a través de la oración, de la alabanza y de la búsqueda de Dios. Despertémosle, pidámosle al Señor un avivamiento de nuestro espíritu para que podamos vivir las características propias del mismo, que es la comunión, ¿sí? Que es la intuición y conciencia de Dios. Entonces reflexionemos y empecemos a redarguir y a buscar más en la palabra y cómo podemos fortalecer nuestro espíritu para que tenga mayor comunión con el Espíritu de Dios. Y así no sea el alma el que controle nuestra vida, no sean las emociones, no sean los sentimientos, no sean los pensamientos, no sea el ser, sino el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga desde Factos, bendecidos para bendecir.